4 de la tarde con 47 minutos, ya estamos de vuelta acá en la 100.5 y ya está con nosotros nuestro primer invitado acá en La Invención del Futuro, Fabio Rúa, director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de IBM, Industrial Business Machines. Hay gente que no sabe qué significa la sigla de IBM. Para Latinoamérica. ¿Cómo estás, Fabio? Bienvenido al programa. Bien, gracias por invitarme. Por favor, un placer tenerte acá. Y vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me gusta mucho porque siento que es como el gran tema de moda. Es más, acá tengo que necesariamente mencionar un poco, no sé si es la competencia, pero a una compañía colega de ustedes que es Google. Y me llamó mucho la atención una vez que me tocó ir a asistir a un foro de Google cuando algún ejecutivo de la compañía dijo, nuestro negocio ya no es la búsqueda de cosas en Internet. Nuestro negocio principal es la inteligencia artificial, lo que se conoce también como machine learning, ¿no es cierto? Como el aprendizaje de máquinas. Y en ese sentido, a mí me da la sensación de que en términos de lo que son tendencias de tecnología, la inteligencia artificial es como que lo que está llevando. Y yo mencionaba antes mientras comenzaba el programa que así como por ejemplo Apple tiene a Siri, ¿no es cierto?, su asistente de voz, que a la larga funciona impulsada por inteligencia artificial, de la misma manera que el asistente de Google, sin nombre, o que Cortana para Microsoft. IBM también tiene su propia plataforma de inteligencia artificial que quizás no es tan conocida a nivel usuario final, pero que está, porque justamente tiene como otro enfoque, y se llama Watson, que es un nombre que a mí me gusta mucho. ¿Cómo ve IBM, probablemente una de las marcas más icónicas en lo que es el desarrollo de la tecnología y la historia de la humanidad, el tema de la inteligencia artificial? Sí, perfecto. Si me permite, antes de hablar de la inteligencia artificial, permítame decir que nuestro negocio no es inteligencia artificial. No, me refería al caso de Google. Sí, de Google. Sí, claro. Diferentemente de Google, nuestro negocio son datos. Claro. Y trabajamos con datos, con inteligencia artificial, con blockchain, con Internet de las Cosas, que son otras tecnologías que también usan inteligencia artificial. Pero los datos son la materia prima de nuestro negocio. Y como dijiste muy bien, nosotros tenemos una plataforma de inteligencia artificial que en homenaje a nuestro fundador, Thomas Watson, creamos, ahí se llama Watson. Watson es una plataforma de inteligencia artificial, yo diría, más robusta. Una plataforma que para além de los chatbots, para além de las cuestiones de preguntas y respuestas tradicionales de las herramientas que ha mencionado, nosotros tenemos la capacidad de aprender, la inteligencia aprende, la inteligencia raciocina, y la inteligencia artificial aprende sola, con el tiempo. Correcto. Entonces, el Watson es una herramienta de uso más voltado para el mundo corporativo, no para el consumidor final. Perfecto. Y nuestros principales desafíos de negocio son trabajar temas que la humanidad aún no consiguió solucionar, como por ejemplo en el área de salud. Tenemos una aplicación muy fuerte y muchas aplicaciones en el área de salud, pero con destaque para una aplicación, por ejemplo, en el área del cáncer. Entonces, hoy día los doctores tienen su conocimiento acumulado por años de estudio y cuando van a meter un diagnóstico de cáncer, ellos van a pegar los exámenes y decir, mira, tú tienes cáncer y ese es un tratamiento que recomiendo que hagas. El Watson, él capta toda la literatura acerca de ese tipo de cáncer en las bibliotecas abiertas del mundo. Él analiza el histórico médico del paciente, el histórico médico de la familia del paciente y trae de una manera probabilística las posibilidades de tratamiento más individualizadas para su caso. Perfecto. Eso es revolucionario. Lo mismo ocurre en la área de educación. Por ejemplo. Educación. Hoy día, lo mismo que pasa con la salud, no hay un tratamiento individualizado. Y el futuro de la tecnología, el futuro del desarrollo de la sociedad es individualizado. Entonces la tecnología de Watson, por ejemplo, en el área de educación, consigue entender cuáles son las aptitudes, cuáles son las preferencias de un alumno, las dificultades de un alumno y consigue direccionar un contenido más enfocado en sus principales gaps o en sus principales ventajas. Entonces estamos hablando en ese sentido de una educación más personalizada. Personalizada. Perfecto, perfecto. Ahora entendiendo que la inteligencia artificial también está, digamos, cubriendo todos los quehaceres del ser humano alrededor del mundo, ¿qué hay con la regulación del tema de la inteligencia artificial a nivel mundial? ¿Existe algún tipo de estamento, algún tipo de set de leyes al respecto? ¿Cómo lo ve IBM como compañía del desarrollo de la inteligencia artificial en términos de lo que es la regulación? Claro. Por el momento, esta es una tecnología que precisa desarrollar
por muchos años a frente antes de pensarmos en regulación. ¿Por qué? Porque la regulación, la mayoría de las personas que hacen las regulaciones no son especialistas en la materia. Por cierto, es una tecnología nueva. Se nueva puede dentro de inhibir todo. la innovación. Pero es muy importante que los gobiernos de todo el mundo, y en Latinoamérica solamente el gobierno de México ha dibujado un plan nacional solo México. de inteligencia artificial. Pero tenemos India, muchos países de la Unión Europea, Seguro. China, los Estados Unidos están discutiendo eso, pero es importante que los gobiernos y las compañías... Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué un gobierno debiese involucrarse en inteligencia artificial? Porque es un diferencial competitivo importantísimo para los países. Ellos tienen que estimular el ambiente de negocios, de las inversiones, invertir, por ejemplo, en investigación y desarrollo, investir en entrenamiento, en nuevas tecnologías, en red, en infraestructura de modo general, porque los países que tuvieran el dominio de la inteligencia artificial o los países que tuvieran una ventaja en inteligencia artificial. ¿Hay algún país en este minuto que esté liderando el estudio de la inteligencia artificial? China es un país que está invirtiendo $1.000 millones y ellos quieren ser los líderes de inteligencia artificial en el mundo. Claro que los Estados Unidos están por detrás y quieren también invertir, pero no están tan organizados como está China hoy día. China y, por ejemplo, Unión Europea, que es una región que es más conservadora acerca de los desarrollos tecnológicos. Ellos también están invirtiendo, hay presupuesto nacional de los países para invertir en la adopción de inteligencia artificial por los gobiernos. Perfecto. Ahora, y en ese sentido, ¿cuáles son las grandes falencias que tiene el concepto de la inteligencia artificial que crees tú que hace que todavía no se desarrolle tan fuertemente como debiese ser? Yo diría que son dos. A ver. Confianza y transparencia. ¿Confianza por parte del usuario? Del usuario, Ajá. del usuario. Porque cuando la inteligencia artificial dije, mira, el mejor tratamiento de cáncer para tú es eso. ¿Cómo sabemos cuál fue el mecanismo adoptado, la fórmula, los algoritmos para que la recomendación fuera esa? Si es una recomendación errada, la persona puede morir. Entonces, la transparencia, las compañías tienen que garantizar la transparencia algorítmica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el usuario tiene el derecho de saber cómo la herramienta llegó a una determinada conclusión. Perfecto. Perfecto. Y eso es algo que nosotros de IBM tenemos muy claro en nuestros contratos, en nuestras soluciones, para garantizar que la confianza del usuario sea creciente con las posibilidades que tenemos de probar que nuestro mindset está indicando un tratamiento acurado. A propósito del tema de la confianza, Fabio, te quería preguntar respecto a cómo ves tú justamente toda la polémica que hay en general con el tráfico de datos, con casos que no tocan en este caso, por supuesto, a IBM, pero lo que ha pasado con Facebook y con distintas redes sociales, todos los data breaches que leemos a diario que suceden en distintas páginas web donde uno está inscrito, y considerando que justamente el gran, digamos, foco que tiene IBM hoy en día, ya no son los computadores, por supuesto, sino que es los datos. ¿Cómo ves tú que está el ambiente actual respecto al tráfico de datos, sobre todo en Internet? Ese es un problema clásico de seguridad. En su casa, por ejemplo, si tú piensas que vives en una región peligrosa, ¿qué vas a hacer? Va a invertir en alarmas, invertir en estructura de seguridad. Lo mismo debe pasar en la red, con los bancos de datos y en la tecnología de modo general. Necesitamos invertir en más seguridad y garantizar que los hackers, las personas que son los malos de la Internet, no tengan acceso a nuestros datos. Y sin embargo, quienes finalmente son las víctimas no son los portales, sino que son los usuarios los que se ven comprometidos. Datos que tienen que ver con sus datos personales, ¿no es cierto? Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, información sensible familiar, etcétera. Siento yo que el daño no se le hace tanto a la marca o al sitio web, sino que, de nuevo, es más bien al usuario. Entonces, ¿qué tiene que hacer el usuario finalmente cuando se da cuenta que sus datos están siendo traficados por Facebook, como pasó con el caso de Cambridge Analytica? Este es un debate que el usuario es la víctima. Claro, ¿deberían intervenir los gobiernos, por ejemplo? No sé si los gobiernos o si una autorregulación, porque el mercado se autorregula normalmente. Si hay una compañía que no es responsable con los datos de sus clientes, esa compañía no debería estar en el mercado. ¿Tú crees que Facebook, por ejemplo, no debería estar en el mercado considerando todo lo que sabemos hoy en día? Facebook es una plataforma, una empresa privada que invierte mucho en seguridad.
yo no sé cómo ellos lidan con los datos de sus clientes. Yo sé que IBM lida con los datos de sus clientes de manera extremadamente transparente. Y no hay data breaches involucrando IBM hasta hoy día, porque tenemos una percepción muy clara acerca de nuestra responsabilidad acerca de los datos de nuestros clientes. Perfecto. Y entonces, en ese sentido, y para ir redondeando ya, ¿a qué se refieren en general la tendencia tecnológica que tiene que ver con la responsabilidad de los datos? ¿Qué significa esto? Los datos no son de nosotros, los datos son de los clientes. Eso es clave. No son de nosotros. Por ejemplo, ¿tú consideras que cuando una aplicación, por ejemplo, te pide acceso a tu lista de contactos, a tu galería de fotos, etcétera, esa es la moneda de cambio actualmente, que el dato personal es la moneda de cambio? Es una moneda de cambio en muchas veces para que la aplicación funcione. Correcto. Por ejemplo, necesito saber dónde estás para enviar un taxi. Pero al mismo tiempo, en el caso de Google, por ejemplo, eso también le sirve para digamos, dirigir publicidad específica respecto, en este caso, por ejemplo, a dónde estás situado. Y te dice, oye, si estás por tal sector, visita este centro comercial o este restaurante. Es por eso que hablo tanto de transparencia. Ajá. Si tenemos transparencia de decir, mira, cliente, necesito de ese dato para entregar un servicio, pero también voy a usar ese dato para otras cosas. ¿Me permites? Sí, vamos a usarlo. Si no, no. Pero no se puede utilizar como una moneda de troca, como dijiste. Claro. Es un servicio directo. Necesito su localización. ¿Sí o no? Sí. Entonces el taxi estará esperando en 5 minutos en la puerta de su casa. Sí, pero bueno, claro, a no ser que la compañía te diga, sus datos no van a ser utilizados con fines comerciales, pero esos son la minoría. Sí, pero mira, muchos países, la mayoría de los países ahora, tienen leyes de protección de datos. Chile es un país que tenía una ley, pero si me acuerdo bien, una ley estaba lista y hubo problemas políticos internos y todavía no tienen la ley. Correcto. Pero Brasil tiene una ley muy reciente y moderna, Chile, Argentina, Colombia, México, muchos países de la región. Entonces, la privacidad del usuario está garantizada por esas leyes. Si se prueba que el proveedor vendió la información o utilizó la información de una forma sin haber informado, penalidad, una multa. Perfecto. Fabio Rúa, director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de IBM Latinoamérica, muchísimas gracias por esta interesantísima conversación sobre inteligencia artificial y uso de datos. Esperemos que estés próximamente de vuelta acá en Chile y obviamente tu casa, cuando quieras, bienvenido acá a La Invención del Futuro. Muchas gracias.